Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Están con nosotros Livia Encarnación y Víctor Almonte, ambos ex ganadores del Premio Nacional de la Juventud. Y a propósito de las controversias surgidas en este ministerio muy recientemente, luego de la destitución de la última ministra de la Juventud, pues tienen una serie de propuestas a propósito de ese análisis colectivo que se está produciendo en el contexto de esta discusión. Bienvenidos a ambos, un placer tenerles con nosotros. Muy buenos días, Buenos gracias días. a ustedes por la invitación. Encantadísimo de estar por acá y que nos abran este espacio para Ahí- ampliar el debate. ¿Qué es lo que vamos Hay a hacer? alrededor de un 60% de la población que es joven entre 15 y 35 años. Se habla de que casi 1 millón de ciudadanos que van entre 15 y 35 años también que ni trabajan, ni estudian, ni tienen ni siquiera proporción. Hay una gran cantidad de jóvenes de esa misma edad que concluyen el bachillerato y de repente se desconectan. se desconectan, se van hacia Canadá, se van hacia España. O sea, no ven un futuro en la República Dominicana. Me gustaría ver su parecer en torno a esto. Justamente es una de las razones por la que estamos aquí. Nosotros venimos de procesos de juventud de muchos años y tuvimos la oportunidad de trabajar en la conformación de la Ley General de Juventud y luego en la creación de la Secretaría de Estado de Juventud en su momento. Y vimos y vivimos lo que significa la efectividad de una política pública. Yo vengo de una familia de escasos recursos, de una zona no privilegiada del país, y cuando tuve la oportunidad de acceder a espacios que tenían que ver con participación de los jóvenes, vi cómo se potenciaron mis habilidades y la oportunidad que se me abrió para mí. Entonces, fruto de eso, la evolución que con los años hemos podido tener. Entonces, ese privilegio que tuvimos no lo tuvieron muchos otros jóvenes, y por eso creemos que a propósito de lo que usted plantea, hay una necesidad imperiosa de que debatamos la razón de ser del Ministerio de Juventud. Se ha discutido, a propósito de la crisis actual, si debería estar o no, si debería suprimirse o integrarse a una visión distinta. Nosotros creemos, al menos yo soy partidario, de que lo que deberíamos hacer es reconectar el ministerio con su función, con su razón de ser. ¿Y cuál es? Impulsar políticas que precisamente ataquen esto. Nosotros creemos que si el ministerio estuviese jugando realmente un rol más protagónico, los nini, que ni estudian ni trabajan, serían menos. Y según la última encuesta de fuerza laboral del Banco Central, estamos hablando de 750.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y hay que suponer lo que eso supone posteriormente. Si no estudia ni trabaja, ¿cuál es el aporte y cuál es la carga que representa para el Estado? Y adicional, Tú sabes que en este análisis he escuchado la idea de que el ministerio hay que cerrarlo, dicen algunos, y que las políticas de juventud pudieran hacerse desde el Ministerio de Deporte, de Educación, de Asuntos. ¿Es posible eso o es impensable creer que esas políticas se pueden definir de manera dispersa en estos ministerios? precisamente la ley llama y el principal rol que tiene el Ministerio de la Juventud, de acuerdo a la ley que lo crea, es ser un órgano rector para promover en que los demás ministerios exista acciones dirigidas a este sector de población. El riesgo que correríamos es de que, al ser tan transversal, se pierda el enfoque. Por eso que usted preguntaba al inicio de esas realidades que tienen los jóvenes y por qué sigue estando presente, yo creo que es importante como argumento aportar la necesidad de trabajar con las condiciones que son necesarias para esta población y no necesariamente desde las problemáticas o las necesidades que existen, sino las condiciones necesarias a trabajar en ese ciclo de edad para desarrollar o para potenciarla, entendiendo de que una persona joven de 15, 16, 20, 21 años no tiene las mismas necesidades de potenciar o desarrollar que un joven de 29, de 30 o de 31. En su proyecto de vida son realidades totalmente diferentes y al momento de abordarla desde el Estado necesitan políticas públicas más especializadas. Y yo creo que ahí es donde como Estado tenemos la necesidad todavía de poder entender e implementar políticas públicas dirigidas a condiciones, porque si le ponemos la etiqueta de joven,
Quien era joven hace 10, 15 años atrás no es el mismo joven de hoy en día. Entonces, eso es importante entenderlo cuando se trabaja desarrollo. Y para nosotros, en mi caso, que soy profesional del área de sostenibilidad, cuando trabajamos desarrollo sostenible en un estado, en un país, ese enfoque es importante tenerlo claro. Bueno, pero yo creo que nadie cuestiona el hecho de que se necesitan políticas públicas orientadas a la juventud, a muchos aspectos relacionados con la juventud. Lo que se critica es la estructura institucional que se ha creado, que a pesar de los mandatos de la ley, lo que menos parece es estar orientada a la aplicación de estas políticas. Y bueno, fuera del premio de la juventud, que quizás ha sido la bandera pública más importante de este ministerio, la presencia del ministerio no se siente en prácticamente nada. La pregunta es si para aplicar de forma transversal esas políticas públicas tenemos que cargar con el costo que implica la estructura de un ministerio que al final lo que nos demuestra es que genera más problemas que soluciones. Que justamente ahí es donde está el problema. Hemos pensado en suprimirlo, sustituirlo o fusionarlo en función de sus capacidades de respuesta. Es decir, Exacto. parecería que a lo largo de los años no hemos visto efectividad en la aplicación de políticas públicas, o al menos, como tú dices, Laura, su presencia no es de impacto. Y yo me atrevería a decir que es así, pero no quisiera ser injusto, porque sí sé de programas que han generado un impacto positivo en la juventud. Lo que me preocupa es que esos programas no siempre están conectados con una política pública y por lo tanto a largo plazo no generan el impacto que deberían causar. Yo, la primera vez que escuché sobre la realidad de las niñas adolescentes embarazadas, yo tenía 20 años y yo era un promotor de prevención de embarazo y de reducción de enfermedades de transmisión sexual. Hace 20 años. Y hace 20 años los indicadores de niñas embarazadas eran muy altos y rondaban 13, 14. Hoy estamos entre 19 y 20. Parecería que ha aumentado. ¿Eso qué quiere decir? Que pese al esfuerzo que han hecho las instituciones públicas a lo largo de los años, no hemos logrado revertir un indicador que lacera sensiblemente la sociedad dominicana. Porque no es que el 20% de las niñas estén embarazadas y ya, es que eso tiene un impacto importante. Dicen los estudios publicados que el 70% de las niñas que han quedado embarazadas estuvieron en la escuela en el momento que quedaron embarazadas. Uno se debería preguntar, ¿de qué sirvió ese tránsito por la escuela? Los papás probablemente hicieron su rol de asegurar que estuvieran dentro de las aulas, pero ¿pudo haber hecho algún acompañamiento mayor el sistema educativo para prevenir que salieran? ¿Pudo haber diseñado alguna política más efectiva el Ministerio de Juventud para acompañar el proceso de permanencia en las aulas? Entonces, lo que nosotros abogamos es que la presencia del ministerio en las sectoriales como educación, salud, empleo, podría ayudar a reducir Ahora, el impacto para de este esas gobierno estadísticas. ha resultado un dolor de cabeza el Ministerio de la Juventud, porque primero puso ahí a Kimberly Taveras, quien fue sustituida, ahora quien estuvo de viceministra, entonces fue designada como ministra. Hasta ahora no se ha designado ninguna persona, ningún incumbente para dirigir a esa institución, lo que indica que es un dolor de cabeza para el presidente en estos momentos y que estudia algunos que le dicen, mire, hay que suprimir eso y llevarlo hacia otra dirección o crear, ustedes opinan que esto debe suprimirse, que esto debe reestructurar esa ley, porque también hay que reconocer que esa institución, quizá no con la misma eficiencia con que se hace en otros ministerios, donde se le entregaban becas para estudiantes de escasos recursos, que son jóvenes, se le entregaban laptops, se le entregaban cosas tecnológicas. Si esto debe continuarse o qué debe hacer el gobierno. ¿Cuánto nos cuesta el Ministerio de la Juventud? Yo confío que más que un dolor de cabeza el presidente esté tomando una decisión sensata para mantener la estructura de un ministerio responsable de una de las poblaciones que trabaja en innovación en el país. Pero sobre el entendimiento, por lo que preguntaba Laura y lo que usted decía actualmente, que cuando se trabaja con juventud, se trabajan con muchos intangibles que no logran verse en un futuro inmediato del impacto que tiene. Mover un indicador de desarrollo toma tiempo y los que venimos trabajando en desarrollo sostenible vemos el resultado y entendemos que es un resultado a 5,
a 10 años, el trabajar con una persona que tú lo logras rescatar a través de un buen uso del tiempo libre o de una buena preparación. Eso no se puede ver en 6 meses, en un año, no es infraestructura, no necesariamente tecnología. Entonces, cuando no estamos trabajando necesariamente ese tipo de números, uno puede entender la desesperación o la desesperanza, pero no es necesariamente. ¿Cuánto nos está costando anualmente el ministerio? Mire, el presupuesto del ministerio, no recuerdo con exactitud cuál era el monto que se manejaba. De acuerdo a la ley, se supone que tiene que aprobarse el 1% del presupuesto, pero nunca se alcanza ese Exactamente. Gracias a Dios. Pero ahora, vamos a ver lo siguiente, porque el actual gobierno ha tenido tal vez el percance de que ha tenido dos ministras que han terminado que han tenido que ser removidas en la situación y tienen que ser removidas, pero veámoslo más al fondo, es decir, más al rol que se supone que tiene que cumplir el ministerio. Hay que decir, no ha estado cumpliendo ese rol de motivación. Entonces, eso es así. Es algo que va más allá de esta coyuntura inmediata. Totalmente. Y por eso estamos aquí, para provocar ese debate. ¿Qué ha fallado? ¿Ha fallado el ministerio o ha fallado la clase política en darle el verdadero sentido a ese ministerio? Porque uno sabe que un ministerio no funciona con el piloto automático. Es decir, un ministro no hace una política, no define una política, la define el gobierno y el gobierno la aplica a través de ese ministerio. Yo creo que en parte ha fallado el hecho de que la visión no ha sido lo suficientemente amplia desde la perspectiva de la gerencia, y no quiero ser injusto con quienes han estado ahí porque conozco a muchos de ellos y creo que han tenido muy buenas intenciones. Pero a mi modo de ver, yo creo que no hemos estado presentes en los debates que hemos debido estar. Nos la hemos pasado gestionando crisis. Y cuando digo gestionando crisis es con programas que intentan responder a problemáticas puntuales, pero no hemos visto a largo plazo. El Ministerio de Juventud debería estar presente en una serie de mesas de trabajo para definir políticas públicas de verdad que funcionen. Yo soy becario, 4 veces becario, desde cuando era el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior. En 4 ocasiones el Estado me ha dado a mí una beca para estudiar y yo soy un privilegiado del sistema. Me ayudó mi índice académico, me ayudó mi tenacidad buscando la oportunidad, pero el Estado me ha becado 4 veces, así que yo tengo mucho que devolver a la sociedad. Y intento hacerlo de muchas maneras, pero en ningún momento esos programas de becas de diferentes instituciones que me beneficiaron me han tocado la puerta ni me han dicho, Livio, mira, debes devolver al país a través de este tipo de aporte o colaboración. Entonces, cuando tú ves programas como el de becas, que es muy interesante y positivo, ayuda a abrir puertas, no ves la continuidad de la política pública, no está realmente conectado a una visión de desarrollo, y lo digo porque la elección del programa académico no está precisamente conectado a una discusión con los grupos productivos del país. Por ejemplo, ayer decía el ministro de Educación que el país necesita rápido una educación de calidad. ¿Pero qué es una educación de calidad? Y tú dices, bueno, tal vez una de las cosas más sostenibles que podemos hacer es preparar el capital humano para el país. Pero debe estar conectado a algo. Claro, y no lo está. Entonces, esa discusión, si no se propicia desde el Ministerio de Educación Superior, por alguna razón, deberíamos propiciarla desde el Ministerio de Juventud y decir, bueno, estamos en la 4ª revolución industrial. En los próximos años, los empleos seguirán siendo sustituidos por mano de obra, por tecnología, algoritmos, sistemas informáticos. Bueno, ¿estamos formando a los jóvenes para esa industria? Uno pensaría que el Ministerio de Juventud sería ese detectador de tendencias como para ayudar a fortalecer el sistema educativo, el programa de beca. O lo contrario, si tenemos un Ministerio de Educación Superior y tenemos un Ministerio de Educación y tenemos un Ministerio de Salud, que todos al final lo que hacen es políticas especializadas, ¿por qué no asegurar que desde esos mismos ministerios se apliquen de forma preferencial políticas a favor de la juventud? ¿Por qué hace falta porque aquí viene también el pleito de las instituciones. El Ministerio de la Juventud se supone que haga muchas cosas, pero al final, en los egos institucionales, termina haciendo nada. Y ahí cuando los escucho hablar a ustedes, se mantiene el enfoque de la falta de competencia de muchas de las personas que han tenido esa responsabilidad, o los egos políticos de las diferentes instituciones, pero sigue quedando en el centro la persona, que mientras tanto se está pimponeando, deja de recibir. No es la persona, en este caso la persona, el joven de la comunidad que no está recibiendo la respuesta por parte del Estado. De solapamientos de competencias que perfectamente pudieran ser asumidas y que pueden por las entrar instituciones que tienen el tema principal. Y creo que el tema de las becas es un excelente ejemplo. Si tenemos
un Ministerio de Educación Superior que se encarga y que ha ido consolidando esos programas, porque también hay que distribuir becas a través del no, Ministerio claro, de la Juventud, claro, por ejemplo. claro, totalmente. Pero Bueno, sí, que sí, está sí. destinada a la juventud. Claro. Y Pero los otros también. Sí, sí, pero está destinada ya a otra cosa mucho mayor. Es que los otros también. Lo que sí es que Es que Livio... esas becas Encarnación, todas van a jóvenes, A jóvenes, porque al final... y Víctor Almonte, sus apreciaciones y sus orientaciones en torno a que se mantenga una política de juventud y que nosotros desde aquí también apostamos a eso. Le damos las gracias, sobre todo que nos dijeron al principio. Nosotros no aspiramos para que no se piense de que nosotros estamos buscando que lo nombre el ministro. Pero una cosa brevísima. La propuesta puntual es invitar a un debate. Deberíamos, Un debate. Con como argumentos y la demás. ley de juventud surgió a propósito del debate de los jóvenes y de las organizaciones juveniles, qué interesante sería que ahora escuchemos a los jóvenes. Bueno, Decir qué quieren. Por ejemplo, Muchas gracias. Víctor decía que el presidente adopte una posición sensata. ¿Qué pudiera hacer el presidente en esta coyuntura? Bueno, pensar en un perfil de una persona que entienda lo que es trabajar con esta población, dirigir una política clara desde el gobierno central para que esa instancia la implemente. Por ahí va mi expectativa. Gracias. Bueno, muchas Buena gracias. suerte. Jóvenes, gracias por haber estado con nosotros. Livia Encarnación y Víctor Almonte, ex ganadores del Premio Nacional de la Juventud. Y bueno, contribuyentes a este debate de qué va a pasar con el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.